Bien, vamos a continuar. Voy a compartir nuevamente la pantalla y vamos a revisar. En este caso vamos a trabajar con la función tasa. Lo mismo, la fórmula, bueno, como ya vieron, ya hemos comprobado algunos ejercicios y al final siempre tenemos los mismos resultados. Entonces vamos a omitir esa parte de la fórmula y nos vamos a enfocar netamente en lo que corresponde al uso de la función. Tenemos el siguiente ejercicio, en este caso se desconoce la variable tasa. O vamos a utilizar la función tasa para poder determinar ese dato que se desconoce. Dice, ¿a qué tasa de interés cuatrimestral, perdón, a qué tasa de interés compuesta cuatrimestral se invirtió un capital de $25.000 que produjo un interés de 7.800 en un lapso de 4 años, creo que si no me equivoco? Sí, de 4 años. Bien, ese es el ejercicio. Lo primero que vamos a hacer aquí, por ejemplo, aquí donde dice tasa, vamos a eliminar esta celda, porque aquí era para usar la fórmula. Entonces vamos a eliminar porque después nos podemos confundir. Y aquí vamos a poner así, función tasa, ¿ya? Bien, llenamos la información en la tablita, capital de 25.000, perfecto. Produjo un interés, produjo un interés de 7.800, interés interés 7.800, en un lapso de tiempo, 4 años. Bien, y me dice, y eso es todo lo que me da el ejercicio, miren. Ahora, algo muy importante, vamos aquí, esta parte de aquí. El ejercicio no me dice nada al respecto. Bueno, en sí, al final no me dice que las capitalizaciones serán cuatrimestrales, mensuales. Eso no dice, ¿no? ¿Ya? Pero igual, si usted lee nuevamente el ejercicio, algo, de ahí algo, ¿no? Me da a entender cómo van a ser las capitalizaciones. Y la pregunta es, ¿cómo serán las capitalizaciones en este ejercicio? Cuatrimestral. Perfecto, cuatrimestral. ¿Por qué cuatrimestral? Primero, tengamos claro algo, ¿no? De acuerdo a la nota. Sabemos que cuando el ejercicio en algún momento no dice cómo se llevarán a cabo las capitalizaciones, que es el caso que pasa aquí, porque no dice cómo serán las capitalizaciones, lo primero que debemos de hacer es revisar qué dice la tasa. Pero profesor, pero si la tasa es la variable que se desconoce, sí, efectivamente, la desconocemos, pero es el número, el dato. No sabemos si es 20, 30, 10, 15. Pero si el ejercicio me dice que esa tasa que se desconoce es cuatrimestral, y por esa razón las capitalizaciones serán cuatrimestrales, tal como dijo la compañera. ¿Ok? Si de pronto tenían dudas al respecto, ¿por qué cuatrimestral? Ok, ¿qué más tengo que hacer después de ya de haber definido la parte de capitalizaciones? ¿Qué más me recomiendan hacer? A ver, trabajo ahí directamente, llamo a la función. Convertir el tiempo. Sí, muy bien, convertimos el tiempo. ¿Ya? Y de acuerdo a lo que hemos visto, ¿qué más? A ver, que ya, tenemos que convertir el tiempo. ¿Cómo convertimos? ¿Cuál es la operación? A ver. Se multiplica. ¿Ya? ¿Para cuánto? Cuatro, para Por tres. tres. Para Para tres. tres. Muy bien, para tres. Perfecto. Muy bien. Vamos a multiplicar por tres. Perfecto. Ahora sí ya tenemos cuatrimestre. Muy bien. Correcto. Ahora, esto de aquí es muy importante. Si se han dado cuenta, de acuerdo a los ejercicios que hemos trabajado en valor final, en valor actual, en ningún momento se presentó una variable que se llame así, interés, 7.800. Se puede decir que esto es algo nuevo, ¿ya? Primero. Segundo, de acuerdo a las funciones que hemos trabajado, como es BF y BA, no podemos decir que son muy similares. Y en ninguna de ellas tampoco pudimos observar que exista un argumento que se llama interés. No, no hay. Solo hay el argumento BF, BA, tasa, NPR, pago.
y tipo. Esos son los argumentos que tiene la variable. Ahora, si sabemos que ese interés que está ahí no es un dato que podemos utilizar directamente dentro de la función, ¿qué podemos hacer? ¿Qué es lo que se debe de hacer antes de llamar a la función aquí con este ejercicio? Si tengo dos variables como capital e interés, ¿qué puedo hacer ahí? ¿O qué nueva variable puedo obtener con capital y el interés? Punto. La Perfecto. suma, profe. La suma, ¿no? Monto, que es la suma de capital más el interés. Ahora sí, ya tengo toda la información lista, la que voy a necesitar para ingresar en la función y vamos a utilizar. Llamamos a la función tasa, abrimos paréntesis y comenzamos a desarrollar. Tiempo, punto y coma. Recuerde que pago no existe, se omite, punto y coma. Miren, aquí usted puede poner el signo negativo, puede utilizar el signo negativo, puede ponerlo en la variable capital o puede ponerlo en la variable monto, en cualquiera de las dos, pero no en las dos, en cualquiera de las dos. Yo por lo general siempre lo utilizo en monto. Entonces, BA, recuerde que BA es el capital, punto y coma, y BF el monto, aquí se va a poner el signo negativo, aquí, y cierro paréntesis. Muy bien, ahora sí, ya tengo claro cuál es la tasa, 2,29% y es una tasa cuatrimestral. Ahí está la tasa que se desconocía, 2,29%. Esa es la tasa de este ejercicio. Bien, y me estaba pasando, no revisamos la variable tiempo, vamos ahora sí a se me estaba pasando por alto, vamos a trabajar con la variable NPER, tiempo. Ya sabemos cómo trabaja la función tasa, ahora vamos a trabajar con la función NPER, número de periodos. Bien, lo mismo aquí donde dice tiempo voy a eliminar porque no voy a utilizar la función. Y aquí donde dice función voy a poner tiempo. Y el ejercicio dice, ¿dentro de cuánto tiempo un capital de $25.000 con una tasa compuesta del 2,5% trimestral valdrá $30.000? Como siempre, lo primero que se hace es colocar la información. Tasa compuesta 2,5. Me dice que es una tasa trimestral. ¿Qué más tengo? Valdrá. El último dato representa el monto. ¿Ya? Y este ejercicio no indica nada con respecto a las capitalizaciones. ¿Qué debemos asumir? Que es trimestral. Es Que es trimestral. anual. Trimestral. Bien, trimestral. Recuerde que lo primero que se hace cada vez que un ejercicio no me dice las capitalizaciones, lo primero que hago es voy y reviso la tasa. ¿Qué dice la tasa? La tasa dice que es trimestral. Y eso es lo que hago. Si en algún momento esto no, por ejemplo, si el ejercicio se lo planteara así de esta manera, así, se lo plantea así este ejercicio. ¿Cómo serían las tasas? ¿Cómo sería, perdón, la capitalización? Anuales ambas. Ahí sí, anuales, exactamente. Ahí la capitalización sería anual, exactamente. Muy bien. ¿Por qué? ¿Por qué anual? Porque primero el ejercicio no me dice nada en cuanto a las capitalizaciones. Entonces, no me dice nada el ejercicio, lo primero que hago es voy y reviso la tasa. Ah, la tasa tampoco me dice nada, pero se asume que la tasa es anual. Entonces, por ende, las capitalizaciones serán anuales. Ese es el proceso. Bien. Aquí no se tiene que hacer ningún tipo de conversión porque observe que está en la misma unidad de tiempo, directamente vamos y llamamos a la función. De entrada, NPER. Abrimos paréntesis y comenzamos a seleccionar los argumentos. Tasa, punto y coma, pago, una variable que se omite, valor actual, capital,
punto y coma, y valor final que sería el monto, menos el monto. Cerramos paréntesis. Bien, ese resultado, 7.38, ¿en qué unidad de tiempo debe especificarse? ¿Será 7.38 años, 7.38 meses? Trimestres. Trimestres, exactamente. ¿Ya? 7.38 trimestres. ¿Ok? Bien. Si se dan cuenta, las funciones que hemos revisado se puede decir que son muy similares, a diferencia que en una se utiliza un argumento, argumentos diferentes, pero en sí, cómo se trabaja con la función, se puede decir que son muy similares, ¿no? No hay, se puede decir como que cuando trabajo con tasa es más complicado que trabajar con BF, es lo mismo. Lo importante es tener claro cómo se desarrolla el ejercicio, ¿no? Si en algún momento no tengo las capitalizaciones, ¿qué debo de hacer? Si en algún momento tengo que hacer algún tipo de conversión, de transformar de años a trimestres, ¿cómo lo hago? Si divido, multiplico. Si usted tiene claro toda esa parte, resolver estos ejercicios es muy sencillo, no es nada complicado. Bien, para que pueda practicar tanto con la función NPR y la función tasa, quedan planteados otros ejercicios con la intención de que pueda practicar. Ahí están. Vamos a la siguiente hoja donde dice Van y TIR. Bien, Van TIR no son nada más que dos evaluadores de proyectos que se utilizan, como su nombre lo dice, ¿no? Evaluar si un proyecto es rentable o no. Es importante evaluar antes de invertir, no simplemente decir, bueno, le plantean ahí una inversión y ya, listo. No, uno tiene que evaluar para ver si al final va a tener algún tipo de rentabilidad. Pero aparte de estos dos indicadores o evaluadores, también se debe considerar mucho el payback. El payback no es nada más que saber en qué tiempo usted va a recuperar su inversión. ¿Por qué es tan importante? Porque usted también cuando invierte, de una u otra forma quiere saber exactamente cuándo va a recuperar lo que acaba de invertir. Eso es interesante, ¿no? Si se va a tomar mucho tiempo, si es poco tiempo en recuperar, todo eso es importante a la hora de invertir. No simplemente saber cuánto va a ser su retorno, sino también el tiempo que se va a demorar en recuperar esa inversión. Porque seguramente si toma mucho tiempo, usted va a perder dinero porque va a perder la oportunidad de invertir en otros proyectos. Bien, esta es la fórmula del BAN. No vamos a trabajar con fórmula, lo vamos a trabajar directamente con la función, pero igual es importante tenerla en cuenta. El BAN, tanto el BAN como la TIR tienen criterios que ayudan a determinar si un proyecto es rentable o no, que vamos a revisar. Dice BAN, el valor actual neto de un proyecto es el valor actual presente de los flujos de efectivos netos de una propuesta, entendiéndose por flujos de efectivos netos la diferencia entre los ingresos periódicos y los egresos periódicos. Para actualizar esos flujos netos se utiliza una tasa de descuento denominada tasa de expectativa, alternativa, oportunidad, que es una medida de la rentabilidad mínima exigida por el proyecto que permite recuperar la inversión, cubrir los costos y obtener beneficios. ¿Cuáles son los criterios del BAN? Aquí los tenemos. Si el resultado del BAN es mayor a cero, si ese resultado del BAN es mayor a cero, el proyecto es rentable. Si el resultado del BAN es igual a cero, ni gana ni pierde. Si el resultado del BAN es menor a cero, el proyecto no es rentable. Bien, entonces para hallar el BAN, ¿qué se necesita? Aquí tenemos el detalle, pero también tenemos que considerar aquí, punto 4, la inversión. ¿Ya? Tiempo de inversión, que por lo general a veces le dice que el proyecto dura, esto es en años, 4, 5, 6 años, conocer el tiempo de inversión. Flujos de caja netos proyectados. Los flujos netos no es nada más que la diferencia entre los ingresos y los egresos. La tasa de descuento, todo proyecto debe tener una tasa de descuento de alternativa o de oportunidad. Y la inversión, cuánto se tiene que invertir. TIR, tasa interna de retorno, es otro criterio también que se utiliza para evaluar. Este, se define como la tasa de descuento que iguala el valor presente de los ingresos del proyecto con el valor presente de los egresos. Es la tasa de interés que
utilizar en el cálculo del valor actual neto hace que este sea igual a cero. Para ser un poco más concreto, cuando hablamos de la tasa interna de retorno, es el retorno que va a tener de su inversión. Entonces, si invierto $1000, el retorno va a ser el 10 o el 20%. También existen criterios, como el BAN. Aquí están los criterios. Si el resultado de la TIR es mayor a la tasa de descuento, proyecto es rentable. Si el resultado de la TIR es igual a la tasa de descuento, ni gana ni pierde. Si el resultado de la TIR es menor a la tasa de descuento, el proyecto no es rentable. Esos son los criterios que se utilizan y en función de eso se decide si acepta o no acepta y por qué no. Bien, vamos a la siguiente hoja donde hay un ejercicio, el ejercicio 1, donde vamos a trabajar los tres indicadores o los tres evaluadores. Dice, la empresa Huelva se dedica a la venta de bicicletas y está pensando en la posibilidad de ampliar su negocio hacia la venta de ropa y complementos utilizados para la práctica de ciclismo. Para ello ha previsto un desembolso de $600.000 y los siguientes cobros y pagos que se generarían durante la vida de la inversión, que es de 4 años. La tasa de descuento, recuerda, de expectativa, alternativa de oportunidad, esa es la tasa, es del 8%. Calcular BAN, TIR y Payback. Bien, aquí en vez de esto aquí vamos a poner inversión. En vez de... Bien, inversión, vamos a llenar la información, tenemos una inversión de $600.000. Esto de aquí en negativo, siempre es negativo. Vamos a ponerle formato para que se vea bien. Perfecto, negativo la inversión. Recuerda, es un desembolso que se hace al inicio de la operación. Tipo de periodo, anual, los proyectos anuales, o sea, sus periodos son anuales, puede ser que existan. Es difícil, pero igual pueden considerar periodos semestrales, dependiendo del proyecto a veces, pero no, no, por lo general siempre es anual. Tasa de descuento, 8%. Ahí está, esa es la información que tenemos del ejercicio. Aparte de eso, también en este ejercicio me dan ciertos datos que representan cobros y pagos que van a servir para poder calcular los flujos netos, que en realidad los flujos netos son los datos que se utilizan. En otros ejercicios ya usted va a tener directamente esa información, los flujos netos. No va a tener que calcular. ¿Cómo se calculan los flujos netos? Los flujos netos no es nada más que los ingresos, cobros, representan ingresos, pagos, ingresos. No es nada más que una diferencia, una resta entre ingresos y egresos. Esos son los flujos netos. Flujos netos de efectivos, una vez que se descuente el tema de los gastos, ¿no? Bien, y estos son los datos que vamos a utilizar, estos datos que estoy colocando de amarillo. Estos son los datos. ¿Por qué? Porque mire la fórmula. FN hace referencia a los flujos netos. Estos son los datos que vamos a utilizar. Bien, iba a explicar el proceso de paso a paso como lo hice con interés simple que trae compuesto, pero no. Después se pueden llegar a confundir, entonces vamos directamente al uso de la función. Una vez que ya tenemos todos los datos del ejercicio, el siguiente paso es ya utilizar cualquiera de los dos. Usted puede utilizar cualquiera de los dos evaluadores. No es que es necesario utilizarlos. ¿Por qué digo cualquiera de los dos? Porque usted utiliza el BAN si le dice acepta, el TIR, la TIR también le va a decir lo mismo, acepta. Si el BAN le dice rechaza, la TIR también le va a decir lo mismo, rechaza. No es que en algún momento se van a contradecir. Por eso creería yo que de pronto si algunos están acostumbrados a trabajar con el BAN, pues trabajan con el BAN, otros con la TIR, pero no necesariamente con los dos. O puede ser que de pronto que quiere confirmar la información del BAN, quiere confirmarla por medio de la TIR, estaría bien, no hay problema. Bien, y ojo con esta parte, de acuerdo a mi experiencia, muchos estudiantes se equivocan mm, en el examen, en la lección, cuando planteo y les digo, bueno, selecciónenme aquella función que me ayuda a determinar el valor actual neto, donde se utilizan flujos netos de efectivo y una tasa de descuento, ¿no? Les pongo varias opciones, les pongo BAN, así, BNA,
tasa, TIR. Muchos se equivocan. ¿Y dónde es el error? Que creería yo que ese error se da cuando no prestan atención, porque el nombre de la función no es van, tal como está aquí. Así no se llama la función. La función para calcular el van se llama VNA, que está por sus siglas en inglés, Value Net Actual. Entonces, pero igual siempre hay ese tipo de confusión y a veces seleccionan mal algo tan sencillo que se explica incluso en clase, que no se llama, la función no se llama van. Se puede llegar a uno a confundir, sí, efectivamente, pero para eso estoy aquí para decirles que cuidado con esa parte. Entonces, la función se llama PNA, así se llama la función. Bien, vamos a abrir la función. Dentro de la función, solo observamos que existe el argumento tasa y el argumento valor uno, que también va 2, 3, bueno. Tasa lo tenemos en la parte superior, que es la tasa de descuento del proyecto. Cuando hablamos de valor uno, estamos haciendo referencia a flujo neto uno. Ahí tenemos valor 2, flujo neto 3 y así sucesivamente los flujos netos que tenga el proyecto. Se ingresan todos los flujos netos y se cierra paréntesis. No es que debe ingresar otro argumento dentro de la función, porque no permite. Y de pronto se han de estar preguntando, bueno, ¿y entonces cómo vamos a calcular en sí el valor actual neto o el VAN si solamente estamos considerando dos datos, la tasa y los flujos? ¿Cómo podemos calcular si en realidad falta, qué otro dato también nos faltaría de considerar? A ver, ¿qué datos, qué datos también debemos considerar? Si dentro de la función solo Tiempo. está el tiempo, ya, mire, cuando hablamos de tiempo, y eso es importante porque efectivamente es una variable que se debe considerar, pero ¿qué pasa cuando hablamos de la función? Y está bien lo que usted dice, tiempo, que es importante, pero ¿qué sucede cuando hablamos de la función? Cuando hablamos de la función, ya en la función no se agrega la parte de tiempo. ¿Por qué? Porque no se agrega. Porque cuando hablamos de flujos netos, aquí, pero un ratito que estoy seleccionando y por eso se me está marcando. Cuando hablamos de tiempo, sabemos que cuando los datos que ingresamos son flujos netos, pero los flujos netos, cada flujo neto representa una unidad de tiempo. Recuerde, este flujo neto de 50.000 representa el año uno, 140.000 el año 2, el año 3, el año 4. ¿Qué quiere decir? Cuando usted ingresa ya los flujos netos, ya está explícitamente ahí indicando la cantidad o el tiempo que va a durar su operación. Si usted ingresa 5 flujos netos, ya la función sabe que esa operación va a durar 5 años. Por eso, dentro de la función, esa variable tiempo no se usa, porque ya está implícito cuando se seleccionan los flujos netos. Ya, pero aparte de tiempo, otro dato me faltaría? A ver. ¿Mm? La inversión. Exactamente, la inversión. Perfecto, bien. Entonces vamos a la inversión. Vamos ahora sí acá. Vamos a poner nuevamente DNA, abrimos paréntesis, seleccionamos tasa, que está aquí en la parte superior, punto y coma, y después me dice valor uno y todos los valores que se quieran ingresar, que en este caso los flujos netos. Tenemos así, listo. Seleccionamos, cerramos paréntesis. Bien, eso es lo que debe ir dentro de la función. Pero falta el tema del desembolso. Muy bien. Entonces, ¿cómo trabajamos ese último dato con la función? Una vez que ya seleccionamos todos los flujos netos, el siguiente paso, cuando hablamos de desembolso, ese dato siempre se resta. Es un valor que se resta. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a tener que restar este dato, que obviamente aquí está en negativo, ¿no? Pero tenemos que restarlo dentro de la función. Tenemos que restarlo. Y aquí, ¿qué símbolo debería utilizar para restar ese desembolso que ya está en negativo? ¿Le pongo negativo? ¿Así? ¿Le dejo negativo? ¿Estaría bien? Suma. Suma. Muy bien. Y ahora sí, selecciono el desembolso. Listo. Ya tengo el valor actual neto. Claramente podemos apreciar que es un dato negativo porque está en paréntesis y está en rojo. Ahora, de acuerdo a lo que hemos revisado del VA, la pregunta es sencilla. ¿Acepta o rechaza este proyecto y por qué? Recuerde que usted
da su decisión en función de los criterios. ¿Ya? Entonces creo yo que tiene claro cuál sería su decisión aquí en este proyecto. ¿Cuál sería? Se acepta. ¿Ya? Bien, ¿quién más por aquí? ¿Alguien más? Recuerden que aquí estamos para aprender, ¿no? No es que si nos equivocamos, nos equivocamos y está bien, porque ese es el proceso de aprender. Si supiéramos, creeríamos que no estuviéramos aquí, ¿no? ¿Qué? Se Cuénteme. rechaza porque es menor a cero. Ya, perfecto. Mire, en sí el proyecto no es rentable porque recuerde que los criterios del BAN dice si el resultado del BAN es mayor a cero, el proyecto es viable o rentable y por ende se acepta. Pero si en algún momento le da el resultado negativo, como en este caso, el proyecto no es rentable, no se acepta. ¿Y por qué no lo acepta? Claramente el BAN me está diciendo que eso no va a ser rentable. Mira el resultado, es negativo, es cero, o sea, es menor a cero. ¿Ya? O sea, que está en rojo es porque es menor a cero. Ya. Por ejemplo, en mi caso, si se da cuenta, aquí me salió rojo por el formato, pero acá no está en rojo, pero es negativo. ¿Cómo reconozco un dato Con negativo en paréntesis. Excel? Por los paréntesis, exactamente. Y de pronto, si usted quiere agregar un formato para establecer mejor que es negativo, le puede dar fuente roja o dentro del formato buscarle que se marque como rojo, como en este caso acá. ¿Ya? Para tener claro que a veces, por el hecho de que de pronto dicen, no, pues sí, no, eso no es negativo, no, sí es negativo por el hecho de los paréntesis. Todo dato en paréntesis en Excel es negativo. Bien, ya tenemos el BAN bastante sencillo, nada complicado, simplemente seleccionamos tasas, seleccionamos los flujos de efectivo, cerramos paréntesis y al final restamos el desembolso. Si está en negativo el desembolso, le ponemos positivo y de esa manera lo restamos. Ley de signo, menos por más, menos. Perfecto. Vamos a la TIR. Para hacer la TIR vamos a hacer lo siguiente. Yo siempre recomiendo esto. Vamos a copiar, bueno, en este caso voy a copiar estos datos que están aquí y los voy a pegar por aquí. Y derecho y los pego así de esta manera, como valores. Porque si los pega control C, control V, no les va a pegar porque tiene fórmula. Entonces, y aquí voy a poner el desembolso. Negativo. Y le voy a dar formato para que se vea bien esta parte, el formato de dólar. Ok. Bueno, se pone entre paréntesis cuando le da formato de dólar, si se dio cuenta, ¿no? Cuando no se le da formato de dólar, queda así con el signo negativo, ¿no? Bien, entonces este sería el tiempo cero, T0, que es el desembolso, T1, T2, T3 y T4, el tiempo 4. Bien, voy a darle aquí un... Bien, ahora, ¿por qué es importante tener la información de esta manera ordenada cuando trabajamos con la TIR? Porque cuando se trabaja con la TIR, lo que usted hace es simplemente seleccionar los datos, solo seleccionar. O sea, en conjunto se puede decir. Hacer una sola selección en conjunto. No es que tiene que estar seleccionando punto y coma, selecciona punto y coma, no. Es una selección en conjunto. Por eso se recomienda que tenga la información así, ordenada. La función, el mismo nombre, eso no hay cómo confundirse, TIR, el mismo nombre, paréntesis, y tenemos aquí dos argumentos. Me olvidaba, cada vez que usted vea una función y dentro de la función exista un argumento que esté entre corchetes, eso es un argumento opcional. Entonces, o sea, si lo quiero utilizar bien, si no, no pasa nada, ¿no? En este caso no lo vamos a utilizar. Lo que hacemos es simplemente seleccionamos desde T0, miren, hasta T4. Por eso les decía que debe estar así la información. Así de esa manera. Cerramos paréntesis y listo. Bien, este es el resultado que obtuvimos por medio de la TIR. Vamos a asumir que en este proyecto solo utilizamos la TIR, o nos vamos a enfocar en el trabajo con la TIR. De acuerdo a ese resultado, la pregunta es la misma. ¿Acepta o rechaza el proyecto y por qué? ¿O por qué? A ver. Recuerda que también existen criterios, así como existen criterios en el BAN, también existen criterios con la TIR.
Si no tiene claro, revisa. La TIR era menor que la tasa de descuento porque la tasa de descuento era el 8%. Perfecto, muy bien, excelente. Perfecto. Bien, cuando usted está trabajando con la TIR, siempre recomiendo algo, ¿no? Usted, como lo hizo la compañera, siempre se compara ese resultado que tiene aquí, usted siempre lo va a comparar con la tasa de proyecto. Recuerde que la tasa de proyecto es del 8%, esa es su tasa. Entonces, si esta tasa, si este resultado es menor que esto, no se acepta. Si este resultado es mayor que la tasa, se acepta. Esa es la forma de trabajar con la TIR. Claramente vemos que la tasa es menor que la tasa del proyecto y por ende, pues este proyecto no es rentable, no es viable, ¿no? No se acepta. Bien, entonces tenemos claro cómo se trabaja con el BAN, cómo se trabaja con la TIR. Vamos al último. Voy a copiar esta misma tablita, la voy a copiar acá abajo y aquí voy a trabajar el payback. Y le voy a quitar el signo negativo, lo voy a dejar así. Bien, cuando hablamos del payback, el payback, como dije, no es nada más que conocer en qué tiempo usted va a recuperar su inversión, porque es tan importante, porque obviamente usted tiene que conocer y saber el tiempo que se demora recuperar lo que está invirtiendo y a ver si le conviene. Porque no solamente es enfocarse en cuánto será su retorno, y de pronto le dices, mira, tu retorno es el 20%. Sí, pero si me demoro tanto tiempo, como que no es conveniente. Si usted evalúa si le conviene o no. ¿Cómo calculo el payback? No es nada más que una sumatoria acumulada de los flujos netos, ¿no? Y revisando que de pronto en qué año va más o menos recuperando la mitad de la inversión, qué tanto le falta, etcétera, etcétera. Bien, ¿qué es lo que digo? Nosotros tenemos que recuperar 600.000 porque esa es la inversión. Eso se tiene que recuperar. Te voy sumando año a año. Año uno, pues recién recupero 50.000. Año 2 sumo año uno más año 2 100. Ahorita he recuperado 190. Sumo año uno, año 2 y año 3 he recuperado 425.000. Sumo año uno hasta el año 4 y tengo un total de 660.000. Me pasé, porque la recuperación solo es hasta 600.000. Como me pasé, voy a retroceder un año y me quedo hasta el año 3. Voy a marcar que me voy a quedar aquí. Me he quedado hasta el año 3. Hay una diferencia que tengo que recuperar y esa diferencia se encuentra aquí, en el año 4. Aquí está esa diferencia. Bien. O sea, yo lo voy a hacer de manera detallada, pero usted cuando ya tenga clara esta parte, en una sola función puede hacerlo sin problema. O en una sola fórmula, como usted quiera. O sea, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a primero hacer la sumatoria de los 3 años. Voy a sumar año uno más año 2 más el año 3. Hasta el año 3 se ha recuperado 425.000. Falta para llegar a 600. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a calcular el faltante, que ya lo conozco que es 175.000, pero igual lo voy a calcular. ¿Cómo se calcula? Inversión menos acumulado hasta el año 3. Bien, eso es lo que falta por recuperar. Esos 175.000 que faltan por recuperar se encuentran aquí, en el año 4. Ahí se encuentran. Ahí se encuentran, en el año 4. Bien, entonces sabemos que esto es lo que falta por recuperar y se encuentran aquí, en el proporcional del año 4. ¿Cómo hacemos la operación ahí? Una división. Dividimos el faltante para el total del flujo, o el flujo siguiente, que en este caso sería el flujo 4. Dividimos. Nada más. Bien, me sale este resultado. Voy a quitarle decimales. Cuidado, de pronto va a pensar que el tiempo de recuperación de mi inversión es de 0,74, que estamos hablando que menos de un año. No está bien. Recuerde que usted se quedó en el año 3. Te vengo acá, me quedé en el año 3 más el proporcional que corresponde al año 4, donde se encontraba la diferencia. Y este es el tiempo que me demoro en recuperar la inversión. Prácticamente, si hablamos así de manera general, prácticamente me estoy demorando los 4 años que dura la operación. Si se da cuenta cómo vamos corroborando la información del BAN, la TIR dice, no, el proyecto no es rentable, la TIR me dijo no es rentable, el payback también me está diciendo lo mismo, tanto tiempo te demoras prácticamente 4 años en recuperar tu inversión. ¿Ya? Ahora, cuando hablamos del payback, no todos los ejercicios van a ser como este, donde tiene que sumar, restar, dividir.
muchos ejercicios, usted simplemente con una suma mental, usted va a poder tranquilamente determinar en qué año recupera su inversión. Por ejemplo, acá, se ha invertido $10.000 en el año uno, en el año 2. Bien, esta es la recuperación, perdón, esta es la inversión, $10.000. De acuerdo a la inversión y los flujos netos, quiero que me diga en qué año recupero mi inversión. En el cuarto. En el cuarto año. Si se da cuenta que en este caso usted no tuvo que sumar o hacer la operación que yo hice. Ese tipo de operación se hace cuando hay un faltante, una diferencia. Ahí se hace ese tipo de operación, pero creo yo que no es complicada. Simplemente identifica, suma, resta, divide y listo, ¿no? Ok, bien, entonces tenemos claro cómo se calcula el payback. No es nada más que una sumatoria acumulada de los flujos netos. Ahora, ya como hemos venido trabajando con la parte de conversión, este mismo ejercicio plantea lo siguiente. Sabemos y tenemos claro el payback en años. Quiero ahora en meses y quiero en días. Quiero saber cuántos meses me voy a demorar y cuántos días me voy a demorar en recuperar la inversión. Ya tengo el dato en años. Quiero en meses y en días. Como ya he venido trabajando en la parte de conversión, creería yo que no es complicado. ¿A ver? Bien, ¿cómo cree que se trabajaría aquí? Vamos por partes. Vamos primero por meses, con meses. ¿Cómo cree que se trabajaría con meses? A ver, ¿cómo convertiríamos ese tiempo que está en años? ¿Cómo lo convertiríamos en meses? Dividirlo para 12. ¿Ya? A ver, ¿qué más? ¿No sería para los 30 días? Mm, a ver. Bien. Si no está claro, vamos nuevamente a la primera explicación del ejercicio BF, el primer ejercicio. Tenemos un tiempo mayor que está en años. Queremos llevar un tiempo menor, que en este caso está en meses. Perdón, a ver, meses. Esto es mayor. Y si se da cuenta, lo importante que es esto, que les dije, si usted tiene claro esta parte, cualquier ejercicio puede resolver sin problema, pero al parecer todavía hay pequeñas dudas con respecto a esto, pero para eso están los ejercicios de práctica. Bien, entonces tenemos un tiempo mayor que está en años y lo queremos llevar a meses. Cuando hablamos de tasa, siempre se divide. Cuando hablamos de tiempo, siempre se multiplica. Entonces acá vamos a multiplicar, no a dividir. Si no tengo claro para cuánto multiplico, la pregunta es, ¿cuántos meses tiene un año? No, 12, ¿no? ¿Cuántos meses tiene un año? 12. Entonces usted viene y dice, selecciona este dato que está en años y lo multiplica por 12. Y aquí ya tiene el resultado, vamos a quitarle decimales, en meses, ¿ya? Lo que hemos venido haciendo con los primeros ejercicios, estoy haciendo acá, no es nada nuevo, simplemente convertir. O sea, no es algo nuevo, es lo mismo. ¿Cómo haría con días? Para días puedo utilizar el dato de años y puedo utilizar también el dato de meses si quiero. Ya va a depender del usuario. Pero, ¿cómo sería el proceso? A ver. Lo multiplico para 365. Ya, sí, muy bien. Ahí está, pues. Ojo, no, cuando hablemos o cuando trabajemos acá, siempre, si hablamos de años, va a ser para 360. ¿Ya? Yo sé que es 365 días, pero por lo general siempre se trabaja con esa base, 360. O sea, yo puedo multiplicar los 374 por 360 días. ¿Bien? Bien, así. 374 por 360.
Y aquí ya tengo el resultado en días. Pero también pude haber hecho lo siguiente. Pude haber utilizado el dato meses. Tengo meses. La pregunta es, ¿cuántos días tiene un mes? 30. Entonces vengo y utilizo meses por 30. Y observe que el resultado es el mismo. El mismo. Entonces, realmente la parte de conversión ya va a depender mucho del usuario, del ejercicio, pero sí quiero que quede claro algo, lo que acabo de explicar nuevamente con la parte de conversión, ¿ya? Porque si usted no tiene claro bien cómo es el proceso, o se puede decir que esto es como una norma, lo vengo repitiendo, si usted no tiene claro eso, así el ejercicio sea el más sencillo de todos, usted no lo va a poder desarrollar. Por el hecho de que no tiene claro y puede ser que esté dividiendo en vez de multiplicar o viceversa, en vez de multiplicar divide. ¿Ya? Entonces, es importante que tenga clara esa parte. Bien, hemos calculado el BAM, sabemos cómo se llama la función, calculamos la TIR, sabemos cómo hacerlo, sabemos cómo calcular el payback. Para que pueda practicar lo que hemos hecho en esta parte, tiene los demás ejercicios. Aquí tiene algunos ejercicios para que pueda practicar. Bien, estas tablitas de aquí las puede eliminar porque nunca las utilizamos. Como les dije, de pronto se llegan a confundir. Y aparte, el objetivo de la clase no es seguir trabajando con fórmulas, es utilizar ya la función. Bien, voy a dejar de compartir. Y ahora sí, vamos a la parte de consultas, inquietudes respecto a la segunda parte, al segundo bloque, la información que revisamos. Bien, parece que está todo claro, no hay consultas. Bien, ahora vamos al curso porque voy a mostrar las actividades que tienen que desarrollar de acuerdo a la información revisada. A ver, voy a activarlas y ya les muestro. Ya les comparto la pantalla para que tengan claro en dónde están las actividades. Bien, vamos a la semana uno y otra cosa, por favor, en este momento, si no está en el curso, tiene que ingresar porque ya mismo habilito el recurso de la asistencia y se hace desde el curso. Ese recurso no va a estar habilitado siempre, va a estar habilitado de 2 a 3 minutos como mucho. Explico cómo se hace y todos los estudiantes deben registrar su asistencia. Cierro el recurso y nadie más ingresa a la asistencia. Así que si no está en el curso, le recomiendo que vaya ingresando en este momento. Bien, semana uno. En la semana uno siempre van a ser estas dos actividades, ¿no? Dependiendo, puede ser la siguiente semana foro, de pronto una investigación, pero siempre al final de cada clase explico qué es lo que tienen que hacer para que sepan y tengan claro cómo hacer o qué deben entregar. Tenemos foros y preguntas. Foros, digo foros porque son dos foros y dos preguntas. Este foro y esta pregunta corresponden al primer bloque donde se habló de interés compuesto, interés simple. Dice, ¿consideras que el interés compuesto es más que una oportunidad o un riesgo en la vida financiera de una persona? Usted va a ingresar, va a leer la descripción y en un párrafo de 2 a 3 líneas va a comentar sobre el tema. ¿Ya? 2 o 3 líneas como máximo. Si quiere agregar un poco más de información estaría bien, pero ese es el requerimiento mínimo. Les digo esto porque cuando reviso, hay estudiantes que simplemente, sí, creo que está bien,
y punto. Claramente dice un párrafo, o el profesor dice un párrafo, no es 4 o 5 palabras. Por eso estoy aclarando esa parte. Un párrafo de 2 a 3 líneas, tampoco le pido un párrafo de 10 líneas. Algo sencillo, concreto, donde usted explique sobre lo que se está solicitando. Viene la pregunta, una vez que ingresa o desarrolla esta actividad, viene la pregunta, interés compuesto, ingresa, lee la pregunta, entonces esta actividad es todavía mucho más sencilla. ¿Cuál es una característica principal del interés compuesto? Te revisa, observa y selecciona. Selecciona solamente una. Guarda su elección y con eso ya cumple con la actividad. Todas las actividades del día de hoy van a quedar abiertas hasta el lunes 13, 10 de la noche. O sea, tiempo suficiente para poder hacer. Y recalco algo que dije, creo que lo dije en la introducción. Yo no aperturo o yo no doy más tiempo en mis actividades. Si algún estudiante no hace las actividades en el tiempo que se está estableciendo, qué pena. No es que se me fue el internet, profesor, dio muy poco tiempo para hacer eso, por eso no la hice. Qué pena. Este foro, ¿cuánto me puedo demorar? 5 minutos. Con inteligencia artificial, menos de un minuto. Esta pregunta, ¿cuánto me puedo demorar? Segundos. ¿Ya? Por eso les explico algo a los que no tuvieron en la introducción y todavía no han revisado. Si alguien no hace las actividades en los tiempos establecidos, qué pena. Vamos a la siguiente, lo mismo. Segundo foro y segunda pregunta. Explorando las funciones financieras de Excel. Segundo foro. Es lo que hemos venido haciendo, es lo que hemos hecho, lo que se ha explicado. Lee la instrucción, lo mismo, un párrafo de 2 a 3 líneas, indicando qué es lo que piensa, si está bien, si estas herramientas le ayudan, no le ayudan, si es ventaja, si tiene ventaja, desventaja, bueno, lo que pide el requerimiento. ¿Ya? Es lo que usted piensa sobre lo que ha visto. 2 a 3 líneas, no más. La pregunta, lo mismo. Ingresa la pregunta, lee la pregunta de los argumentos de la función. Vea, ¿cuál se omite? Ahí están varios argumentos, selecciona, guarda su elección y listo. ¿Hasta cuándo van a estar abiertos? Lunes 13 de abril, 10 de la noche. Preguntas sobre las actividades, ¿está claro? Sí, profesor, está claro. Ok. Gracias. Jocelyn, dígame. Profesor, mil disculpas. Lo que pasa es que en el tema de la asistencia, estoy en el trabajo, entonces el tema de la asistencia no pude verificar o escucharla. Disculpe, ¿me puede repetir? ¿Y cómo la Para, marco? Si ya está verificada. para ingresar a la asistencia tiene que ingresar al curso, pero todavía no la habilito, pero ingrese. Ingrese al curso que yo voy Sí, a explicar. Ya voy a explicar ya, eso cómo se hace. ya, ok. Bien, bueno, entonces tenemos claro, sabemos lo que tenemos que hacer, las actividades, el tiempo, está clarísimo. Ahora vamos a la asistencia. Vamos al curso. Para registrar la asistencia, siempre lo vamos a hacer desde el curso. Para eso nos vamos a la pestaña general, la primera vista. Vamos a la primera vista, comparto pantalla. General, aquí tenemos nuestro paralelo y voy a activar este recurso que está aquí, lo voy a activar. Muy bien. Si no se visualiza en su curso, actualice la página, pero ya debe mostrarse ese recurso que se llama registro de asistencia. Una vez que está aquí, le da clic, explico cómo es el proceso, bastante sencillo, que no dura ni minutos, o sea, es segundos. Nuevamente le da clic aquí, y si se da cuenta, en la parte superior dice apellidos, no nombres, dice apellidos y nombres, en minúscula, en mayúscula, como usted quiera, eso no importa. Y la fecha, ya está predeterminada, observe que aquí ya le sale directamente 11, y envío. ¿Cuánto me demoré? Segundos.
No es necesario que vuelva a hacer el formulario otra vez o lo llene 2, 3, 4 veces. Con una vez es suficiente. Bien, entonces, por favor, registre su asistencia, que en poco tiempo voy a deshabilitar el recurso y solo van a registrar los que estén aquí, nadie más. Es la idea.